Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Mirad, hoy os traemos un vídeo como los productos de la huerta, de temporada, ¿vale? Ahora más o menos estamos a mediados de octubre, una cosa así. Entonces vamos a hacer un vídeo que se va a enmarcar dentro de lo que es la licicultura a lo largo del año y lleva por título la licicultura en otoño, ¿vale? También tenéis algún artículo en nuestro blog y demás en el que hablamos sobre ello. Básicamente os vamos a explicar cómo está la granja a estas alturas y qué es lo que más o menos lo que hay que hacer, ¿vale? Mirad, lo que veis aquí ahora es más o menos cómo queda una granja después de toda la temporada, ¿vale? Seguramente ya habréis visto en los vídeos anteriores del final del verano y así que la vegetación va tendiendo a descontrolarse, porque lógicamente cuando ya empezamos a recoger caracol y demás, pues ya no controlamos la vegetación como hacíamos en primavera y al final de la primavera. Entonces ahora básicamente la granja queda pues con mucha vegetación, bueno, con los refugios colocados como estaban y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues básicamente lo que hay que hacer en un parque como este ahora mismo es recoger todo el caracol que haya, porque todavía hay algo de caracol. El que esté terminado pues va a la venta y el que no esté terminado pues se queda para el año que viene para activar o para poner en marcha o para darle una segunda oportunidad en los parques que destinamos a lo que llamamos caracol garbancero, caracol del año anterior o bueno, pues con el nombre que le queráis dar, pero es caracol que no se terminó este año, que no le ha dado tiempo por lo que sea y que va a tener como un mes y medio, 2 meses al inicio de la primavera, entre el inicio y el final de la primavera del año que viene para terminarse y darnos rendimiento, ¿vale? Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos recogido ese caracol, retirar los refugios, dejar esto fuera sin refugios, quitar la vegetación y hacer o plantear el vacío sanitario, ¿vale? El vacío sanitario es algo que os explicaremos en otro vídeo o que os apuntaremos en otro momento, ¿vale? Pero en general o en resumen, aquí lo que hay que hacer es volver a hacer que esta granja sea nueva otra vez el año que viene. Es decir, fuera vegetación, fuera refugio, los refugios van afuera del criadero, ahora os explicaremos cómo lo hacemos y vamos a tener que renovar por completo la granja, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la siembra, como desde el punto de vista del caracol que entrará aquí en primavera del año que viene, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otro recinto que a estas alturas ya tenemos recogido y que vais a poder ver cómo queda el criadero a falta solo de desinfectar y roturar y sembrar, evidentemente. Venga, vámonos al criadero 2, que es el que más adelantado tenemos en ese sentido. Bueno, pues así es como queda un criadero. Este es nuestro criadero 2, después de haber retirado todos los refugios, de haber quitado la hierba y demás, ¿vale? Veis que el techo ya está destapado, que la vegetación está ya controlada, está quitada y está listo para venir con el tractor, roturar y iniciar el vacío sanitario. No sé si se ve más o menos claro. Esta parte estaba exactamente igual que la que os acabo de enseñar, pero hace 2 semanas. Entonces aquí lo único que queda por hacer ya es desinfectar, sembrar y esperar a que llegue la campaña siguiente. En esta época del año es fundamental hacer esto en buen tiempo porque si no luego la época de la siembra se nos va. Entonces nos metemos en el invierno, que será otro vídeo que más adelante os traigamos, cómo es la licicultura en invierno o qué hacemos en una granja de caracoles en invierno. Y si se te mete el invierno y no has sembrado, pues lo vas a tener un poco complicado para que tu vegetación esté bien frondosa, bien cubierta y bien tupidita para poner el alevín el año siguiente. Entonces no hay mucho más que ver. Aquí falta un poquito de tarea, que seguramente ya os la traigamos cuando se haga. Posiblemente dentro de lo que será el vídeo que traigamos para enseñaros o para apuntaros cómo es un vacío sanitario. Y ya está. Ahora nos vamos metiendo de lleno en una época de muy poca actividad en el criadero, evidentemente para el caracol ya ninguna, pero para nosotros poco a poco, una vez que tengamos controlado este punto de terminar la campaña pasada y dejar iniciada la que viene, pues simplemente será una cuestión de esperar y de ponernos a otras labores. Venga, por aquí nos veremos. Un saludo a todo el mundo.